Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del programa de especialización en Elliott Wave. Ya estamos en la clase número 11 y particularmente esta clase, la idea es, bueno, darle obviamente un cierre ya a lo que sería todos los movimientos de impulso principalmente. Y en las últimas clases estuvimos hablando en lo que respecta, bueno, a las proporciones, dijimos, ¿no? O sea, bueno, vimos Fibonacci y dijimos, bueno, cómo Fibonacci se adaptaba justamente al modelo y nos empezamos a enfocar, digamos, que fue justamente la clase anterior, a poder proyectar cada uno de los movimientos, cada una de las ondas impulsivas, y también obviamente le hicimos referencia respecto al modo operativo de cada segmento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Resulta importante que nosotros sepamos también que al momento de poder proyectar y calcular, y por eso hacemos una clase un poco apartada respecto a las mediciones aritméticas que habitualmente solemos hacer, digamos, ¿sí? Una de las preguntas que siempre surge es, bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos movimientos de mediano y largo plazo que suelen ser exponenciales? Lo hemos vivido, bueno, en diferentes situaciones, en algunos índices en particular, digamos, pero principalmente en algunas acciones, como son los casos de las tecnológicas, donde hemos visto movimientos exponenciales en cuanto a recorridos realizados, digamos, ¿sí? Lo mismo ha pasado con las criptomonedas. Entonces, claro, cuando yo tengo que calcular, proyectar un movimiento por ahí de mediano a largo plazo, basándome por ahí en nominales, bueno, puede pasar de que las proporciones que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, asociadas a cuánto se desarrolla la corrección de la onda 2, la onda 3, 4, 5, sucesivamente. Bueno, puede ser que tengamos el problema de que los nominales no nos alcancen, digamos, ¿no es cierto? Y es por ello que debemos pensar en tal caso, cuando hacemos este tipo de proyecciones, en pensar en lo que son las proporciones logarítmicas, es decir, pensar todos los movimientos que pueda desarrollar una formación de impulso, pero de una perspectiva porcentual ya, no nominal, ¿ok? Por eso mismo, comenzando lo que es la clase de hoy, digamos, que tiene que ver particularmente con poder hacer esta aclaración. Bueno, hablamos de que dice que en el gráfico a largo plazo, cuando las proporciones aritméticas se tornan insuficientes, debe procederse a realizar los cálculos en términos logarítmicos, es decir, en términos porcentuales. Anteriormente, antes de hacer un comentario respecto a lo que sigue, digamos, anteriormente, cuando por ejemplo yo me formé en análisis técnico, no había tanta, como yo les comenté, o creo que les he comentado que fue allá por el año 1996, finales de los 90, mediados, finales de los 90, no había sistemas de software, digamos, que nos permitan hacer cierto nivel de cálculos. Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Si bien con el tiempo fueron apareciendo algunos software que te hacían extensiones y retrocesos de Fibonacci, hoy ya es común en cualquier sistema de graficación, digamos, ¿sí? Pero en su momento no. Bueno, ¿qué pasaba? Todos estos cálculos debíamos hacerlos en términos obviamente manuales, ¿verdad? Hoy los sistemas ya traen la posibilidad de que podamos calcular los movimientos, las proyecciones de Fibonacci, los retrocesos principalmente, es decir, las extensiones y retrocesos, lo podemos calcular en términos logarítmicos, es decir, en términos porcentuales. Y eso realmente es un beneficio porque, bueno, en su momento, como les dije, había que hacerlo todo el cálculo a mano. De todos modos, si bien, como yo les mencionaba recién, ya hoy podemos tener esta posibilidad de hacerlo, me parece interesante que podamos entender la lógica de cómo se trabajaba, cómo se hacía el cálculo, más allá de que hoy el software te lo hace de manera automática, ¿no es cierto? Por ese motivo, lo que se hacía en su momento, decía, bueno, se debe pasar los extremos de cada una de las ondas, o sea, uno hace un conteo, siempre pensando en movimientos de mediano a largo plazo, digamos, ¿sí? Hace un conteo de ondas y esos extremos que alcanzaba, donde yo diga, bueno, aquí está la onda 1, aquí está la onda 2, aquí está la onda 3, los extremos de cada uno de los movimientos que yo iba secuenciando, digamos, ¿sí? Lo debía pasar a un logaritmo natural, ¿sí? Y a partir de ello realizar todos los cálculos de proporción. Es decir, si yo quería calcular, por ejemplo, el trayecto de la onda 3
y decía que la onda 3 debía recorrer el 1.61.8 el trayecto de la onda 1 o el 2.61.8 el trayecto de 1, lo que iba a tomar para poder hacer ese cálculo eran todos los logaritmos naturales de los extremos, es decir, tomaba el logaritmo natural del piso de la 1, logaritmo natural del techo de la onda 1 y ese diferencial, digamos, ¿no? Ese tamaño es el que me iba a permitir a mí proyectar el 1.61.8, 2.61.8, los cálculos que yo quiera hacer para la onda 3, y de lo que salga de esa, de esa cuenta, tener que apoyarlo sobre el extremo del logaritmo natural del piso de la 2, digamos. Ahí se lo voy a mostrar, ¿verdad? Fíjense, una vez realizados los cálculos, el resultado se debe calcular el antilogarítmico y a partir de allí tenemos el objetivo tentativo de la proyección. Fíjense, tomando como ejemplo, digamos, lo que sería el gráfico, en este caso del índice Dow Jones, digamos, de largo plazo, un gráfico anual, ¿sí? Y tomando como referencia lo que puede llegar a ser un conteo tentativo, no tengo, obviamente, la confirmación de lo que estoy diciendo al fin y al cabo, porque todo esto está sucediendo, estamos hablando indudablemente de un gráfico anual, digamos, mucho tiempo, pero partiendo de la base que yo puedo considerar que eventualmente aquí teníamos la onda 1, vamos a ampliarlo un poquito aquí, teníamos la onda 1, vamos a ponerlo así, a ver si está bien, ahí estamos, teníamos la onda 1 aquí, ¿sí? Vamos a ponerle otro grado de un paréntesis, ahí está. Bien, teníamos la onda 2 acá, de un grado mayor, y de aquí pueden surgir diferentes tipos de conteos. Es decir, o bien puedo yo pensar que estamos dentro de una gigantesca onda 3, donde tuvimos la onda 1 acá, digamos, ¿sí? Tuvimos la onda 1 aquí. Bien, tuvimos la onda 2 aquí, de un grado menor, claramente, ¿sí? Tuvimos la onda 3 aquí, la 4, fue la crisis subprime, y el desarrollo de la onda 5, ¿ok? Donde esta onda 5, tentativamente, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Cerrar lo que sería la onda 3 del grado mayor. Bien, pero la pregunta es, ¿qué objetivo podríamos pensar para esa onda 5? Bueno, de acuerdo a los cálculos que nosotros estuvimos viendo, dijimos, bueno, la onda 5 suele recorrer el 61.8 del trayecto de la onda 1, ¿sí? O el mismo tamaño del trayecto de la onda 1. Entonces, si yo quisiera hacer un cálculo respecto a esto que acabo de mencionarles, digamos, ¿sí? Y quisiera poder justamente establecerlo, ese cálculo, fíjense lo siguiente, vamos a agarrar lo que sería la calculadora, y fíjense, yo lo que voy a hacer es tomar estos dos extremos. O sea, yo que dijimos que la onda 5 tendría que recorrer el 61.8 de la onda 1, o obviamente lo que sería el mismo tamaño de la onda 1, ¿sí? Si ustedes observan, digamos, ¿no es cierto? Podría yo pensar, entonces tenemos 690, que es el extremo de la onda 1, menos 4,53. Recuerden que todo esto son cosas que yo fui sacando con logaritmo natural, o sea, calculé cuál era el precio, o sea, fui a la gráfica, vi cuál era el precio, y de ese precio lo que hice fue hacer el cálculo del logaritmo natural, digamos, ¿sí? Y de ese cálculo justamente surge, yo voy a hacer justamente lo que sería el diferencial 237, voy a hacer el cálculo correspondiente a la onda 5. Si yo tengo un logaritmo natural de 237 y a eso le saco el 61.8, ustedes verán que me da 1,46. A ese 1,46 lo voy a apoyar sobre el piso de 8,77, que sería la tentativa onda 4, ¿sí? Y me da un valor de logaritmo natural que yo tengo que salir a reconocer qué precio de Dow, de índice Dow representa, digamos. Para poder conocer eso, lo que voy a hacer es ir a buscar el antilogarítmico, y me dice que aproximadamente me daría una proporción o un objetivo de 27.800 puntos de Dow. Claro, el mercado ha superado eso en lo que fue el movimiento post pandémico, digamos, si se quiere,
porque el Dow llegó a niveles de 37.000. Entonces uno podría suponer que podríamos ir a pensar en la siguiente proporción, por ejemplo, en la igualdad del tamaño, que la onda 5 recorra el mismo tamaño de la onda 1. Entonces allí yo voy a tener los 6.90 del techo de la onda 1, 6.90 del techo de la onda 1, menos 4.53 del piso de la onda 1, esos 2.37, ¿sí? Lo voy a sumar de forma directa, porque estamos hablando de un 100%, a 8.77, ¿ok? Y me va a dar un logaritmo natural de 11,14, que yo tengo que salir a descubrir cuál es ese valor, digamos, ¿sí? ¿Cómo lo descubro? Hago el antilogarítmico y me dice que son 68.800, y el mercado está obviamente muy por debajo de esos valores, ¿no es cierto? La idea de hacer este tipo de cálculo es porque si yo quisiera calcular claramente nominales en este proceso en base a proyección, me voy a quedar corto, porque el movimiento de avance fue exponencial, y al tratarse de un movimiento exponencial, claramente si el mercado en todo este proceso subió, supongamos 1000 puntos, ya no representan nada en términos de nominales para lo que sería el índice, ¿verdad? Y es allí donde me obliga a poder pensar o hacer los cálculos en términos de logaritmo, logarítmicos, de manera proporcional, de manera porcentual, y no en términos aritméticos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar con las correcciones, digamos, ¿sí? Si yo eventualmente estoy pensando en correcciones donde el movimiento fue muy largo, posiblemente si yo hago un cálculo de retroceso de este movimiento, va a ocurrir que esta caída por ahí, ya alcance en términos de nominales una proporción más amplia de lo que yo considero, o sea, decir del 61,8 o el 50%, lo cual no tiene concordancia, porque claramente digo, lo que ustedes se ponen a pensar, obviamente que esta caída en términos nominales, que por ejemplo el índice Dow pasó casi de los, si no mal recuerdo, de los 7.000 puntos, creo que no, 4.000 puntos si no me equivoco, había llegado a instancias, si no me equivoco, no sé, de 1.000 y algo, 2.000, no me acuerdo exactamente. Bueno, imagínense una caída de 2.000 puntos de Dow aproximadamente, no recuerdo bien los parámetros, creo que fue de 14.000 a 6.000 o de 14.000 a 7.000, no me acuerdo exactamente, ¿verdad? Pero digo, más allá de esa situación, no bancaría una proporción de 5, de 4.000 puntos cuando estoy midiendo un movimiento que, por ejemplo, este fue el piso del 70, que si no mal recuerdo fue en niveles de 500 puntos, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, cuando quiero calcular la proporción de corrección, si el mercado se cayó 5.000, 6.000 puntos de estos extremos, la proporción en términos porcentuales del movimiento, perdón, en términos de nominales, disculpen, aritmético, claramente por ahí los parámetros de proporciones que habitualmente nos manejamos queden como reducidos, digamos, ¿sí? Y es allí donde se debe proceder también a hacer el cálculo en términos porcentuales, ¿bien? Aquí tienen otro ejemplo, digamos, ¿no? Lo que sería el caso del Bitcoin, ¿no? O sea, tomar los extremos. Si yo supongo que el mercado estaría haciendo aquí el desarrollo de una onda 3, que ya conocemos un poco la historia, ¿no? El mercado se fue a niveles de 69.000 aproximadamente, donde habilitó la caída de lo que fue en el año 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, bueno, el mercado hizo la onda 1, hizo la onda 2 y está en desarrollo de la onda 3, ¿sí? Bueno, yo tengo que hacer ese cálculo también en base a eso. Pero bueno, para que ustedes, para su tranquilidad, yo les comento todo esto para que ustedes sepan de cómo se hacía anteriormente, no para que ustedes los opongan a hacerlo ahora, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad o la comodidad, si se quiere, de que ya los sistemas empiezan a adoptar este tipo de mediciones, de hacer cálculos de los Fibonacci en términos logarítmicos, y de esa forma obviamente nos simplifica mucho la tarea, ¿sí? de poder medir las proporciones cuando tenemos que trabajar sobre gráficos de largo plazo, donde habitualmente son esos gráficos los que tienen algún comportamiento exponencial, donde los nominales en el tiempo empiezan a perder algo de referencia, por decirlo de algún modo, ¿okay? Y entonces quería yo mostrarles, bajo esas circunstancias, sé muy bien que muchos de ustedes utilizan por ahí sistemas como TradingView, digamos, ¿no es cierto? Y TradingView tiene una
una herramienta para poder pasar lo que son las proporciones de Fibonacci en términos logarítmicos. Y bueno, hoy Metastore también lo tiene, pero digamos en TradingView creo que es la mayor cantidad de gente por ahí puede estar utilizando. Así que quería mostrarles justamente de qué se trataba y cómo se hacía ese cálculo, ¿verdad? Si ustedes observan, vamos a hacerlo en base a Bitcoin. Si ustedes van a la parte donde está aquí los retrocesos, vamos a encontrar obviamente los retrocesos de Fibonacci y vamos a encontrar lo que sería la sección de extensiones de Fibonacci como las dos herramientas, ¿sí? Recordemos que los retrocesos nos van a permitir a nosotros en términos de Elliott calcular las proporciones de correctivas, y las extensiones nos van a permitir calcular justamente las proyecciones de cada uno de los movimientos, la 3 respecto a la 1, la 5 respecto a la 1, en fin, digamos, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, si yo considerara el siguiente conteo, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, no, el mercado está aquí en la onda 1, ¿sí? Está aquí la onda 2. Y esta fue la onda 3 del mercado, ¿ok? Lo cual ahora el mercado ha desarrollado la onda 4. Fíjense que por ahora no tenemos, solapamiento, digamos, ¿verdad? Y al mercado le falta una onda 5 en su momento, es decir, poder proyectarlo de esta manera, eventualmente, dentro de la secuencia que comenzó en el 2018, uno tiene que ir a calcular. Y fíjense, cuando yo quiero calcular la onda 3 respecto a la onda 1, si nosotros vamos a las extensiones y lo hago en términos aritméticos, voy a tener la dificultad que, fíjense, me supera todos los parámetros de referencia. 1.61.8, 2%, 2.61.8, ¿sí? Lo que sería el 4.23.6. Claro, se superó todo, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el crecimiento fue exponencial. Un crecimiento que fue de los 3.400 aproximadamente a los 69.000, ¿ok? Entonces, en esos casos, chicos, es donde yo debo pasar a hacer el cálculo del movimiento en términos logarítmicos. Fíjense bien cómo sería esto, digamos, ¿sí? Lo que voy a hacer de algún modo es ir a la configuración, o sea, una vez que yo ya tracé el FIBO, la extensión, tal cual ustedes saben. Una cosa que por ahí no les comenté. Ustedes siempre recuerden que cuando calculamos la extensión es trazar el movimiento de la onda 1 y ese movimiento, usando esta herramienta, ¿no? Trazo el movimiento de la onda 1 y luego lo apoyo sobre el piso de lo que yo considero que es la onda 2 y allí me va a dar las extensiones, ¿ok? Bueno, bajo la posibilidad observar de que el movimiento me quedó como corto usando casi todos los segmentos, quizás sabiendo que se trata de un movimiento de subida exponencial donde los nominales empiezan a perder algo de credibilidad en cuanto a la proyección, digamos, en ese sentido. Es allí donde yo lo que tengo que hacer es hacer un doble clic sobre la herramienta para poder ir a lo que sería la configuración. Y si ustedes observan y van hacia abajo, corren esto hacia abajo, fíjense que aquí están las diferentes proporciones que en este caso TradingView ofrece, digamos, ¿sí? Ven que tienen la posibilidad de seleccionar lo que dice aquí es el nivel de Fibonacci basado en la escala logarítmica. Es decir, ustedes tildan allí y de esa forma, una vez que tildaron, van a tener la proporción de esa onda 3 en logarítmico. Y fíjense que calculándolo en términos logarítmicos me muestra que el mercado superó el 1.61.8, pero que no estuvo apenas de alcanzar el 2, en realidad el 2 veces el tamaño de 1, que se daban niveles de $76.300 de Bitcoin. El mercado llegó a niveles de 69.000, o sea, estuvo muy cerca de esa proporción, ¿ok? De esa forma yo tengo un parámetro de referencia mucho más confiable en relación a la proporción de crecimiento, donde aquí los 76.000, por ejemplo, el movimiento alcanzaba 2 veces el trayecto de lo que sería la onda 1, ¿sí? Lo mismo sería para la fase correctiva. Para la fase correctiva nosotros vamos a utilizar ya los retrocesos, o sea, lo que ustedes vieron anteriormente, no como extensiones sino como retrocesos. Si yo calculara el retroceso nominal de todo este movimiento de la onda 3 para proyectar la onda 4, ustedes recuerden que la onda 4 no debería ir más allá del 50% de la onda 3 para poder considerarla como onda 4. Si yo hago el cálculo nominal, claro, se me sobrepasa, o sea, el mercado fue mucho más abajo del 61.8.
Pero esto no es algo, digamos, correcto, digamos, ¿sí? Porque estamos hablando de un movimiento que fue de 3.400, 3.500, como decía recién, a niveles de 69.000. Entonces, hacer un nominal de eso, con una baja que el mercado fue de 69.000 a 15.000, claramente tengo perforación de todo. Yo lo que tengo que ver si esa baja representa en términos porcentuales, digamos, concretos, una proporción razonable del movimiento también que fue de la suba, ¿verdad? Por eso lo que debemos hacer es pasar el cálculo, si se quiere, de Fibonacci, ¿sí? De lo que sería el cálculo aritmético a un cálculo logarítmico, así que me calcule el retroceso en términos logarítmicos. Si ustedes observan, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hago un doble clic sobre la herramienta una vez que calculé y voy justamente una vez más a tildar la opción de que me haga el cálculo en términos logarítmicos, ¿sí? Y si ustedes observan allí van a encontrar que el mercado fue a apoyarse contra la onda, contra el 50%, sin generar solapamiento, porque este máximo, creo que si no me equivoco, estaba en niveles de 13.000, ¿sí? Entonces no generó solapamiento, respeta el 50%, lo cual eso me permite a mí, con mayor confianza, poder considerar la posibilidad de que este conteo de onda 1, 2, 3, 4, 5 sea factible y que lo que le quede ahora al mercado por delante sea un recorrido de onda 5 donde, bueno, el mercado tenga su movimiento, digamos, vamos a hacerlo más chiquito, esperen que voy a volver, ahí está, donde el mercado tenga su movimiento, digamos, ¿sí? Tenga su caída de onda 4 y posteriormente un nuevo movimiento en onda 5, entonces ahí sí pueda cerrar la secuencia de suba. Obviamente, si el mercado no hiciera este comportamiento y terminara quebrando este rango de mínimos, ya la onda 4 no va a poder ser considerada como tal porque perforó el 50% y en tal caso debemos considerar un escenario alternativo justamente asociado ya a otro conteo, claramente, porque este conteo va a quedar inhabilitado no solamente por el quiebre del 50%, sino porque ya seguramente habría solapamiento con la onda 1. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que quiero mostrarles y dejarlos tranquilos, que más allá de los cálculos iniciales que les comenté, que era cómo se calculaba anteriormente las proporciones logarítmicas y por qué se hacían, digamos, ¿sí? Por este concepto de que obviamente ante movimientos exponenciales los movimientos, los cálculos nominales quedan, digamos, un poco sin referencia, digamos, ¿sí? A partir de allí es que debemos hacer cálculos logarítmicos y quería mostrarles vía TradingView la forma de hacerlo, tanto en lo que respecta a las extensiones para poder calcular los movimientos de tendencia como las correcciones con los retrocesos, ¿ok? Así que bueno, de todas formas lo vamos a practicar en las clases, seguramente las clases prácticas, y cualquier duda que ustedes vayan teniendo allí me la van haciendo saber, digamos, ¿sí? Así que bueno, gente, de esta forma damos por finalizada esta clase más chiquita, pero valía la pena hacer esa aclaración para que ustedes al momento de analizar y quieran calcular cómo proyectar movimientos, principalmente cuando son movimientos de mediano a largo plazo, que no se sientan de que se quedaron sin herramientas, sino que las proporciones logarítmicas son una herramienta que tenemos que utilizar para este tipo de estudios, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo.